Cada cierto tiempo, Luminar nos sorprende con grandes novedades. Y en este caso, las novedades van muy de la mano de lo que es la inteligencia artificial. Se supone que este año, en lo que queda, un par de meses que nos van quedando de año, vamos a tener grandes novedades de la mano de la inteligencia artificial. Y una de las primeras herramientas que ha sido develada y ya se encuentra disponible es la que se llama Studio Light o luz de estudio. Ya esta herramienta nos permite hacer muchas cosas, pero partamos con lo básico. Vamos a partir con esta fotografía que ya es un clásico entre las fotografías que utilizo para hacer review, para mostrar un poco las capacidades de los diferentes programas que estoy revisando. Es un retrato tomado hace ya bastantes años que presenta algunas dificultades, y lo principal siempre es evaluar qué es lo que tenemos antes de decidir qué es lo necesario, lo que tenemos que hacer. En este caso es necesario corregir la exposición, el contraste, las altas luces y la sombra. Con esto ya corregido, voy a pasar a aplicar Studio Light. Studio Light es una herramienta bastante interesante que te permite, entre otras cosas, conseguir efectos de iluminación más propios del estudio. Imagínate que estás en una habitación que tiene unas cortinas cerradas, pero entre medio de ellas se filtran algunos rayos de sol sobre lo que está fotografiando. Sí, es bastante interesante, y eso es lo que tenemos en esta herramienta. En esta herramienta tenemos eso que nos permite conseguir, entre otras cosas, añadir estos efectos de iluminación de manera muy sencilla. No como lo que sería conseguirlo utilizando luces de estudio, que es una labor bastante tediosa, bastante larga, sino que de manera bastante simple, simplemente arrastrando algunos controles deslizantes. Aquí estamos viendo lo que podemos hacer. Por ejemplo, podemos elegir cuál es el punto donde vamos a colocar las luces, donde vamos a tener el mayor efecto de la luz cuando nosotros escogemos el centro del efecto. El efecto abarca muchas cosas, y entre esto tenemos que tomar en cuenta algunas cosas que son bastante interesantes, como por ejemplo el color. Podemos hacer que sea más o menos rojo, más o menos verde y más o menos azul. Cada uno de los canales básicos de la fotografía que estamos utilizando: red, green and blue, los colores del espacio array. Esto nos permite más control. No es solamente un par de controles deslizantes y tener un resultado. Hay mucho más. Es una herramienta bastante compleja, pero que sin embargo ofrece resultados de manera sencilla, sin tener que elaborar mucho una propuesta, sin tener que aprender una herramienta compleja. Aquí basta con empezar a seleccionar lo que nos interesa. En este caso estamos utilizando un control para añadir la textura, y también tenemos la opción no solamente de añadir la textura que nos interesa, podemos elegir entre las que ya están cargadas o incluso agregar nuevas, y también la forma del patrón, si van a ser puntos o van a ser tiras, strips. También tenemos cómo conseguir el nivel de escala de la textura, el ángulo,
Y podemos elegir aquí, por ejemplo, si van a ser nubes, si van a ser alguna fotografía que ya tengamos cargada. Y de esa forma podemos ir viendo cómo podemos conseguir resultados interesantes. Esto no se queda simplemente ahí. Vamos a ir y vamos a dar un paso más allá. Por ejemplo, voy a ver cómo corregir a aquellos sectores de la imagen que no me interesa que tengan el efecto aplicado. El efecto por defecto, aunque suene una redundancia, se aplica solamente sobre el rostro, sobre la persona fotografiada, pero también se está aplicando sobre la ropa, sobre las manos, sobre su cabello. La idea es poder aislar un poco el efecto, aplicarlo de forma local. Hemos aplicado una máscara de inteligencia artificial que ha detectado que es un humano. Luego vamos a aplicar un pincel con el cual vamos a poder borrar aquellos sectores que no me interesa que tengan el efecto. De esa forma puedo tener un control mucho más interesante sobre los efectos en la fotografía y podemos conseguir efectos mucho más llamativos. ¿Qué es lo que le falta? Le falta, por ejemplo, en estos momentos poder controlar el fondo y aplicar el efecto o un efecto distinto sobre el fondo de nuestra fotografía, porque con esto vamos a darle un nivel mayor de realismo. Pero aquí puedes ver antes y después de esta fotografía, controlando niveles sencillos como la exposición, como la profundidad, como el ángulo de la textura, como el nivel o tamaño de textura, y vamos a ir viendo cómo podemos llegar mucho más lejos, antes y después, y vemos como una fotografía ha cobrado nueva. Una herramienta que vale la pena probar y ver si es que se adecua a todo el arsenal de herramientas fotográficas que utilizas en tu fotografía.